Imagina un instante en el que el destino se cruza con la historia, y cada latido del corazón resuena con secretos del pasado. Hoy te invito a sumergirte en una narración que comienza en el umbral de lo inesperado. Un pueblo olvidado, donde la penumbra esconde leyendas y cada callejuela vibra con ecos de antiguos juramentos y amores prohibidos. Recuerdo el día en que regresé a San Jacinto como si fuera ayer. La brisa de otoño se colaba entre las hojas doradas de los árboles y el aroma a tierra mojada me acompañaba en cada paso. Habían pasado casi 10 años desde que abandoné aquel pequeño pueblo, pero el tiempo parecía haberse detenido en sus calles empedradas y en la mirada nostálgica de sus habitantes. Yo, Andrés, regresaba no solo para rememorar un pasado que parecía olvidado, sino para enfrentar un eco persistente que había marcado mi vida desde la infancia. San Jacinto siempre fue un lugar de contrastes. La sencillez de su gente convivía con misterios que se susurraban en cada esquina. Al llegar a la estación de tren, me recibió una mezcla de emociones. El reencuentro con viejos amigos, el murmullo del río cercano y una sensación de que algo inusual esperaba ser descubierto. Con mi vieja mochila al hombro, caminé despacio por la calle principal, donde cada piedra y cada fachada parecían contar historias de amores perdidos y batallas silenciadas por el tiempo. «Andrés, por fin has vuelto», exclamó una voz temblorosa a lo lejos. Me giré y vi a don Ernesto, el anciano del pueblo, quien desde siempre había sido el guardián de los secretos de San Jacinto. Su rostro, surcado por arrugas profundas, se iluminó con una sonrisa al verme. Caminó despacio hacia mí, apoyándose en su bastón, y sin perder un instante dijo: «Sabes, muchacho, cada regreso trae consigo recuerdos que duelen y alegrías que sanan. ¿Estás preparado para enfrentar lo que la memoria guarda?». Su pregunta, cargada de una sabiduría casi mística, resonó en mi interior. Había huido de San Jacinto en busca de una vida sin ataduras, pero comprendía que algunas heridas jamás sanan si no se las mira de frente. Esa tarde, mientras el sol se despedía en un crepúsculo anaranjado, me reuní con algunos viejos conocidos en la plaza del pueblo. Allí se encontraba Clara, mi amiga de la infancia, que había permanecido en San Jacinto para cuidar de su familia y de las tradiciones del lugar. Su mirada sincera y su voz cálida me hicieron sentir como si el tiempo retrocediera. «Andrés, siempre supimos que regresarías», dijo Clara, mientras nos sentábamos en un banco bajo la sombra de un roble centenario. «Pero hay algo en el aire, algo que no puedo explicar, y creo que tú eres la clave para desentrañarlo». Intrigado, le pedí que me contara a qué se refería. Ella vaciló unos segundos, como si temiera que las palabras pudieran despertar viejos fantasmas, y luego prosiguió. «Desde hace algunos meses, por las noches se escuchan murmullos en la vieja casa del acantilado, donde se dice que habitó la familia Montenegro. Los ancianos aseguran que es el lamento de un alma en pena que busca redención o venganza. La mención de los Montenegro me heló la sangre. En mi niñez, esa mansión había sido el escenario de leyendas y cuentos de terror, relatos de traiciones, amores prohibidos y un destino trágico que nadie se atrevía a recordar. Sin embargo, mi interés no se limitaba a la superstición. Había algo en esas historias que conectaba con mi propia historia familiar, un secreto enterrado que necesitaba ver la luz. Esa misma noche, me dirigí hacia la antigua mansión. La brisa nocturna se volvía más fría a medida que me acercaba al acantilado, y el faro solitario en la cima parecía vigilar mis pasos. El camino estaba iluminado solo por la luz parpadeante de una farola, que proyectaba sombras alargadas y distorsionadas sobre las paredes de piedra. Al llegar, la imponente silueta de la mansión se alzaba ante mí, envuelta en una aura de misterio y melancolía. «¿Hay alguien aquí?», pregunté en voz baja, sintiendo que el eco de mis palabras se perdía en la vastedad del silencio. No hubo respuesta inmediata. Sin embargo, cuando me disponía a dar la vuelta y marcharme, oí un susurro leve, casi imperceptible, que parecía provenir del interior. «Ayúdame, ayúdame». Mi corazón se aceleró. El tono era lastimero, lleno de dolor y desesperación. Con paso vacilante, crucé el umbral de la puerta principal, la cual se abrió con un gemido largo y lúgubre. El vestíbulo estaba cubierto de polvo y telarañas. El ambiente era frío, y el único sonido era el murmullo del viento que se colaba por las rendijas de las ventanas rotas. De repente, una figura se materializó en el fondo del salón. Era una mujer, de aspecto etéreo y mirada triste, vestida con ropas de otra época. Sus labios temblorosos parecían contar una historia de sufrimiento.
Con voz casi imperceptible, se dirigió a mí. «Por fin has venido, Andrés. ¿Quién eres?», pregunté, con la voz quebrada por la emoción y el asombro. «Soy Elena Montenegro», respondió la aparición, con una mezcla de pesar y resignación. «He sido prisionera de este lugar desde hace mucho tiempo, condenada por un destino cruel y una traición que marcó a mi familia. Mi alma no ha encontrado reposo porque mi historia quedó incompleta, y solo tú puedes liberarme». La revelación me dejó sin aliento. Recordé fragmentos vagos de conversaciones de mi niñez, murmullos sobre secretos familiares y amores prohibidos. Sentí que mi regreso a San Jacinto no era casualidad, sino parte de un plan mayor, como si el destino me hubiera elegido para desvelar la verdad oculta tras la leyenda de los Montenegro. Durante los días siguientes, me sumergí en una investigación que me llevó a recorrer cada rincón del pueblo y a conversar con quienes habían vivido la historia de los Montenegro. En la modesta cafetería del centro, me encontré nuevamente con don Ernesto, quien parecía saber más de lo que dejaba entrever. «Andrés, no es fácil hablar de esos tiempos», me dijo mientras removía lentamente su café. «La traición y el dolor dejaron cicatrices en el alma de San Jacinto, y muchos prefieren olvidar lo ocurrido. Pero yo confío en ti. Siento que eres el puente entre el pasado y el presente. ¿Qué ocurrió realmente en la casa de los Montenegro?», insistí, deseando conocer la verdad que había estado oculta durante décadas. Don Ernesto respiró hondo y, con voz entrecortada, comenzó a relatar una historia que parecía sacada de un sueño. Corría el año 1952, y la familia Montenegro era respetada y temida a partes iguales. Elena, la hija menor, se enamoró de un joven campesino, Martín, cuya sencillez contrastaba con la opulencia y las rígidas normas de la familia. Su amor era prohibido, pues los Montenegro pretendían que se uniera a alguien de su misma clase social. Cuando el padre de Elena descubrió la relación, el castigo fue brutal. Martín fue expulsado del pueblo, y Elena, devastada, juró vengarse de un destino injusto. La mirada de don Ernesto se volvió distante, como si reviviera aquellos momentos dolorosos. Yo no podía apartar la vista, cautivado por el relato. Luego, con voz casi susurrada, añadió: «Se dice que en la noche de su sacrificio, el espíritu de Elena se quedó atrapado entre dos mundos, clamando justicia y buscando redención. Muchos han intentado ayudarla, pero la fuerza del rencor familiar y la sombra del olvido han mantenido su condena. Quizás tú, Andrés, tienes la llave para liberarla, pues en tus venas corre la sangre que une a los Montenegro con los que fueron olvidados». Con esas palabras resonando en mi mente, comencé a notar ciertos detalles en mi propia historia. Mi abuela, antes de morir, me mencionó en susurros la existencia de un secreto que había marcado a nuestra familia, un secreto ligado a los Montenegro. Ahora, todo parecía encajar: mi regreso a San Jacinto, el encuentro con el espíritu de Elena y las revelaciones de don Ernesto. Una tarde lluviosa, mientras caminaba por un sendero que bordeaba el río, me encontré con Martina, la bibliotecaria del pueblo, que era conocida por su conocimiento de los archivos históricos y leyendas locales. En la penumbra de la biblioteca antigua, entre estantes polvorientos y libros encuadernados en cuero, le pedí ayuda para profundizar en la historia de los Montenegro. «Martina, necesito conocer la verdad sobre Elena Montenegro», le dije, sintiendo que cada palabra era un eco de mi propia sed de respuestas. Ella me miró con ojos vivaces y, tras un breve silencio, respondió: «La historia de los Montenegro es un laberinto de pasiones y traiciones. He revisado varios diarios y cartas que quedaron ocultos en el archivo municipal. En ellos se habla de un pacto secreto, de un amor prohibido que terminó en tragedia y de la imposición de un destino ineludible. Pero también se insinúa que, tras la muerte de Elena, hubo un intento de redención, un acto que pudo haber liberado su alma. Sin embargo, la verdad se ha perdido entre las sombras del tiempo». Martina me entregó un viejo cuaderno de tapas desgastadas. Al hojearlo, descubrí fragmentos de cartas escritas con tinta casi desvanecida, en las que se relataban encuentros furtivos y palabras de amor desesperado. En una de ellas, se leía: «Mi amada Elena, si el destino nos separa, juro que en cada latido de mi corazón te buscaré hasta encontrar el camino que nos reúna en la eternidad». Martín, el cuaderno parecía ser la última evidencia de un amor imposible, y al mismo tiempo, un testimonio de la tragedia que había marcado a la familia Montenegro. Con el corazón palpitante,
Comprendí que debía profundizar más en la relación entre Elena y Martín. Quizás, en reconstruir su historia, encontraría la clave para liberar el espíritu atormentado que me había contactado aquella noche en la mansión. Esa misma semana, decidí visitar la antigua casa donde se habían celebrado aquellos amores prohibidos. La casona, ahora en ruinas, se alzaba en un paraje apartado, rodeada de cipreses y enredaderas que parecían querer ocultar sus secretos. Al adentrarme en sus salones, la atmósfera era densa y el silencio casi tangible. Cada paso que daba hacía que mi mente reviviera las escenas de un pasado olvidado. De repente, una voz dulce y melancólica rompió el silencio. ¿Quién anda ahí? ¿Por qué perturba la paz de este lugar? Volteé y vi a un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por el sufrimiento y los años. Sus ojos, intensos y sinceros, me examinaron con cautela. Me llamo Andrés, respondí. Vengo en busca de la verdad sobre los Montenegro. Necesito entender qué ocurrió entre Elena y Martín. El hombre suspiró profundamente y, con voz temblorosa, contestó: Yo soy Roberto, sobrino de Martín. Durante mi niñez, escuché las historias de mi tío y la amada Elena, pero nadie se atrevía a hablar abiertamente de ello. Mi familia, por temor a reavivar viejas heridas, decidió enterrar el pasado. Sin embargo, siempre he sentido que hay algo inconcluso, una deuda pendiente con el amor que una vez floreció en este lugar. Roberto me invitó a sentarnos en el desvencijado comedor, donde las sombras jugaban entre la luz tenue que se filtraba por las ventanas rotas. Entre sorbos de un té caliente y silencios cargados de melancolía, él comenzó a narrar lo que había escuchado de boca de su madre. Martín y Elena se encontraron en secreto, en un pequeño claro del bosque, lejos de las miradas inquisidoras. Allí, entre susurros y promesas, soñaban con un futuro en el que el amor pudiera vencer a la opresión. Pero la codicia y el rencor de aquellos que se aferraban al poder no permitieron que ese sueño se hiciera realidad. Una noche, en un arrebato de furia, el padre de Elena descubrió la traición y, en un acto de venganza, selló el destino de ambos. Elena, incapaz de soportar el dolor de la pérdida, se sumió en una desesperación infinita, mientras Martín desaparecía entre la niebla del olvido. Roberto hizo una pausa, y en sus ojos se notaba la tristeza de los recuerdos. Luego, con voz casi imperceptible, concluyó: Desde entonces, se dice que el espíritu de Elena vaga por estas ruinas, atrapado en un ciclo de dolor y remordimiento. Mi familia siempre ha guardado silencio, temerosa de que al mencionar su nombre se invoque su presencia. Pero tú, Andrés, pareces ser el único que puede descifrar el misterio y, quizás, ayudarla a encontrar la paz. Con cada relato, mi convicción se fortalecía. Sentía que la respuesta a mis inquietudes personales estaba intrínsecamente ligada a la liberación de un amor prohibido y a la expiación de antiguos pecados. Así, decidí dedicar mis días a reconstruir, paso a paso, la historia de Elena y Martín, convencido de que en sus recuerdos y en sus palabras se hallaba la clave para sanar las heridas del pasado. Durante las semanas siguientes, me sumergí en una búsqueda incansable. Recorrí archivos, entrevisté a ancianos y pasé horas en la biblioteca, donde cada libro parecía susurrar secretos de tiempos remotos. Una tarde, mientras revisaba un diario olvidado en un rincón polvoriento de la biblioteca municipal, hallé una entrada fechada en 1952. En ella, se relataba un encuentro clandestino en el que Elena confesaba: Hoy me encontré con Martín en el claro. Sus ojos reflejaban la luz de una esperanza que creía perdida. Me prometió que, a pesar de los obstáculos, nuestro amor prevalecerá. Sin embargo, temo que la sombra de mi familia y las cadenas del destino nos arrastren a una tragedia inevitable. Solo deseo que, cuando llegue mi hora, la verdad de nuestro amor sea conocida y mi alma pueda descansar en paz. Cada palabra me conmovía profundamente, y comprendí que el clamor de Elena no era solo un lamento de soledad, sino un grito desesperado por justicia y redención. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales de mi habitación en la posada, escribí en mi cuaderno mis propias reflexiones y la determinación de encontrar la forma de liberar a Elena de su eterno tormento. El punto de inflexión llegó en una noche en la que la luna llena bañaba San Jacinto con su luz pálida y fantasmal. Sentía en el aire una vibración inusual, como si el velo que separa el mundo de los vivos del de los muertos se hubiera adelgazado. Decidí volver a la mansión,
convencido de que era el lugar donde se concentraban los recuerdos y las energías de aquellos que habían sufrido injusticias. Con la determinación marcada en cada paso, crucé nuevamente el umbral de la vieja casa. Al adentrarme en el salón principal, el ambiente se transformó. Las sombras parecían danzar al compás de un viento invisible, y de repente, la figura de Elena apareció de nuevo, pero esta vez no estaba sola. A su lado se vislumbraba la silueta de un hombre, cuya presencia irradiaba calma y compasión. Era Martín, o al menos lo que quedaba de su espíritu, buscando reunirse con la amada que tanto había extrañado. «Elena, mi amada», susurró la figura masculina con voz suave y cargada de nostalgia. «He esperado tanto tiempo por este reencuentro, pero temo que las cadenas del pasado aún nos aten». Elena, con lágrimas en los ojos, respondió: «Martín, mi corazón ha latido en soledad desde el día en que fuiste apartado de mí. No sé si el destino nos permitirá volver a ser uno, pero necesito que se sepa la verdad. Necesito que se libere la maldición que pesa sobre mi alma». Conmovido por la intensidad del reencuentro, me dirigí a ellos. «¿Qué puedo hacer yo para ayudarlos?», pregunté, sintiendo que mi papel en esta historia iba más allá de ser un mero espectador. Martín me miró fijamente y respondió: «Tu sangre, Andrés, lleva la mezcla de la redención y la memoria. Eres el vínculo perdido que puede sellar las heridas del pasado. Busca en los antiguos archivos familiares, en las cartas olvidadas, en cada testimonio que revele la verdad de lo que sucedió aquella fatídica noche. Solo cuando la historia se conozca en su totalidad, el ciclo de dolor se romperá». El ambiente se impregnó de un silencio cargado de significado. Las palabras de Martín y Elena resonaban como un eco en las paredes del tiempo, y supe que debía actuar de inmediato. Durante los días siguientes, redoblé mis esfuerzos para recopilar cada fragmento de información, cada testimonio que pudiera reconstruir el rompecabezas de aquel amor prohibido y trágico. Con la ayuda de Martina, don Ernesto y Roberto, reunimos documentos, cartas y fotografías que pintaban un cuadro conmovedor y desgarrador de lo ocurrido. Una tarde, mientras nos reuníamos en la antigua casa de la biblioteca, Martina señaló una carta en particular. Esta carta fue escrita por la madre de Elena, en la que confesaba sus propios errores y el sufrimiento que la impulsó a actuar de manera tan cruel. Ella lamentaba profundamente haber separado a dos almas destinadas a amarse, y expresaba el deseo de que algún día la verdad saliera a la luz para que el perdón pudiera comenzar. La lectura de aquellas palabras me llenó de una tristeza inmensa, pero también de una esperanza renovada. Comprendí que la liberación de Elena no solo significaba el cierre de un capítulo doloroso, sino la posibilidad de sanar las heridas de toda una comunidad. Con el respaldo de todos, organizamos una pequeña ceremonia en la plaza central de San Jacinto, invitando a los descendientes de la familia Montenegro y a aquellos que, de una u otra manera, habían sufrido por el peso del pasado. La noche de la ceremonia, el cielo se cubrió de estrellas y la luna brillaba intensamente, como si quisiera ser testigo del renacer de la verdad. En el centro de la plaza, instalamos un pequeño altar decorado con flores y velas, y allí, en un acto simbólico, leí en voz alta la historia completa de Elena y Martín. Cada palabra parecía romper una cadena invisible que había mantenido cautivos los recuerdos y los dolores de antaño. Entre el murmullo de la multitud, se percibió un cambio sutil. Las sombras parecían desvanecerse, y un ambiente de paz empezó a envolver a los presentes. Fue en ese preciso instante cuando, como respuesta a nuestro clamor colectivo, se sintió una presencia reconfortante. La figura de Elena apareció una vez más, esta vez con una expresión serena y un leve destello de gratitud en sus ojos. «Gracias, Andrés, por haber reunido las piezas de nuestro pasado», dijo con voz dulce, casi etérea. «Hoy, gracias a ti y a todos los que han honrado la memoria de lo que fue, mi alma por fin encuentra reposo». El silencio se transformó en un murmullo de aceptación, y en la intimidad de esa noche, la comunidad de San Jacinto se sintió unida por un lazo invisible, forjado en el perdón y en la comprensión. Los viejos rencores comenzaron a disiparse, y la leyenda de los Montenegro pasó de ser una maldición a convertirse en una lección de redención. Durante las semanas que siguieron, el ambiente en San Jacinto cambió de manera notable. Los habitantes se mostraban más abiertos a dialogar sobre su historia, a reconocer las heridas del pasado y a trabajar juntos para construir un futuro en el que el amor y la comprensión prevalecieran sobre el rencor y la venganza. Yo, por mi parte, sentí que mi regreso no había sido en vano.
Había logrado, de alguna forma, cerrar un ciclo y permitir que dos almas atormentadas pudieran descansar. Una tarde, mientras caminaba por la ribera del río, me encontré de nuevo con Clara. Nos sentamos en un banco, observando cómo el agua fluía serenamente, reflejando la luz del atardecer. «Andrés, ¿crees que realmente hemos logrado cambiar algo?», preguntó con una mezcla de esperanza y escepticismo en la voz. «Creo que cada acción, por pequeña que sea, tiene el poder de transformar el dolor en aprendizaje», respondí. «Hoy, veo en los ojos de la gente la determinación de olvidar los errores y de aprender a perdonar. No se trata de borrar el pasado, sino de aprender para no repetir los mismos errores». Clara asintió lentamente y, tras unos instantes de silencio, agregó: «A veces, el mayor acto de valentía es justamente enfrentarse a los recuerdos que preferiríamos dejar atrás. Lo que hemos hecho no es solo liberar a un espíritu, sino sanar el alma de un pueblo». Esa conversación me reafirmó la idea de que el conocimiento y la memoria, aunque dolorosos, son esenciales para el crecimiento personal y colectivo. El eco de la memoria, lejos de ser una condena, puede convertirse en un faro que guíe a las futuras generaciones hacia una vida más consciente y compasiva. Los meses pasaron y la historia de los Montenegro se fue integrando en la narrativa de San Jacinto. Se organizaron encuentros culturales y charlas en la biblioteca, donde se debatían los aprendizajes extraídos de aquellos sucesos. Incluso los jóvenes del pueblo, antes ajenos a las leyendas, se mostraron interesados en descubrir la verdadera historia detrás de los mitos. La transformación era palpable, y en cada conversación, en cada gesto de solidaridad, se sentía que el pasado había dejado de ser una carga para convertirse en una fuente de sabiduría. En una de esas reuniones, don Ernesto tomó la palabra frente a un grupo de jóvenes ansiosos por conocer sus raíces. «No olviden que cada historia, por dolorosa que sea, tiene su razón de ser. Los errores del pasado nos enseñan a construir un futuro diferente. Aprendan de lo vivido y permitan que la memoria ilumine sus caminos». Sus palabras resonaron en cada rincón de la sala, y su voz, cargada de experiencia y humildad, sembró en aquellos jóvenes la semilla del cambio. Yo, al escuchar esas palabras, comprendí que mi viaje no solo había sido una búsqueda personal, sino una misión para honrar la memoria de aquellos que, a través de su sufrimiento, habían dejado una lección imborrable. Finalmente, llegó el día en que sentí que mi labor en San Jacinto estaba llegando a su fin. La liberación de Elena y la reconciliación del pueblo habían marcado el cierre de un capítulo doloroso. En la última noche antes de partir, me dirigí nuevamente a la mansión, ahora silenciosa y en paz. Al entrar, percibí una calma reconfortante, como si el aire mismo hubiera adquirido la pureza de un nuevo comienzo. «Gracias, Andrés», susurró una voz suave en el silencio de la sala principal. Hoy el eco de la memoria se ha convertido en un canto de esperanza. Esa voz, tan clara como la brisa nocturna, parecía provenir de lo más profundo de mi ser. Sabía que, aunque mi camino me llevara lejos, siempre llevaría en mi interior la esencia de San Jacinto y la lección de aquellos amores y desamores que habían marcado mi historia. Con el corazón en paz, salí de la mansión y, al mirar atrás, vi que la luz de la luna se reflejaba en las ventanas como un adiós luminoso, una promesa de que el pasado, aunque doloroso, había dado paso a la sanación. Mientras el tren me alejaba del pueblo, pensé en las palabras de Clara, de don Ernesto, de Roberto y de Martina. Cada una de sus voces se fusionaba en un coro de memorias que me recordaban la importancia de enfrentar la verdad, por más dura que ésta pudiera ser. La experiencia me transformó, y comprendí que la historia es, en esencia, un puente que une generaciones y que el amor, en todas sus formas, es la fuerza que permite superar incluso las heridas más profundas. Hoy, al volver la vista atrás, veo un San Jacinto renovado, un pueblo que ha aprendido a abrazar sus cicatrices y a transformarlas en historias de superación. Y aunque el eco de la memoria retumbe en cada rincón, ya no es un lamento de dolor, sino un canto de esperanza y redención. Esta narración, que recorre el sendero del pasado y nos invita a reflexionar sobre el valor del perdón y la importancia de la memoria. Para mí, este viaje a San Jacinto fue más que una búsqueda personal. Fue una travesía por los recovecos de la memoria, una invitación a perdonar y a comprender que el pasado, aunque a veces doloroso, es la base sobre la cual se construye la identidad.
La liberación de Elena Montenegro se convirtió en un símbolo de la necesidad de reconocer los errores y de transformarlos en oportunidades para el crecimiento y la redención. En cada rostro, en cada historia contada en la plaza y en los viejos pasillos de la biblioteca, se reflejaba la certeza de que, mientras existan aquellos dispuestos a escuchar y a aprender, el eco de la memoria nunca será una condena, sino una guía hacia la paz interior. Hoy, cuando cierro los ojos y recuerdo mi paso por San Jacinto, siento en mi interior la presencia de cada alma que encontró en sus calles la fortaleza para perdonar y amar. Y es que, en la confluencia de los recuerdos y las esperanzas, se esconde el verdadero poder de la narrativa, el poder de transformar el dolor en una historia de redención y de convertir las sombras del pasado en la luz que ilumina nuestro futuro. Así llegamos al final de la historia de hoy. Si la disfrutaste, no olvides dejar ese pulgar arriba y compartir tus pensamientos en los comentarios. Cada mensaje tuyo es la recompensa perfecta por el empeño que ponemos en traerte estas narraciones, y nos alegra saber que, a través de ellas, podemos acompañarte y ofrecerte reflexiones que nos hagan crecer juntos como personas. Recuerda que tu apoyo es fundamental para seguir construyendo esta comunidad, donde cada historia es un puente que nos une y nos inspira a mirar el mundo con otros ojos. Te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras aventuras narrativas. Además, si te gustó esta historia, compártela con tus seres queridos y ayuda a que esta comunidad siga creciendo. Nos llena de gratitud poder estar a tu lado y acompañarte en cada relato. Bendiciones y hasta la próxima.